¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Bienvenida a esta semana informativa en Extra Plus. Un gusto saludarles este lunes en que le damos un vistazo a los principales hechos acontecidos de los que se habla y de los que no se habla alrededor de nuestro planeta. Conversamos hoy con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. El doctor Cairo Amador, por razones de trabajo, está fuera del programa el día de hoy. Ya el próximo lunes se integra. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Empezamos en Arabia Saudita, que está cortando relaciones comerciales con Canadá. Pero eso fue a propósito de que el origen de todo eso es un poco más cerca. Sí. Fueron varios comunicados, 3 si no me equivoco, del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense, condenando una oleada, así utilizó ese lenguaje, represiva por parte del régimen alauita, del reino saudí, ¿no? Entonces la reacción de la monarquía saudí no se hizo esperar y ayer mismo le dieron 24 horas al embajador canadiense Denis Oraka en Riad para que abandonara el país, y como medidas adicionales rompieron todas las relaciones comerciales, se congelaron las inversiones previstas de uno y otro lado. Y una de las menciones ambigua de ese lenguaje diplomático, y más cuando se utiliza en relación a los derechos humanos y las presuntas violaciones que se dan en el mundo, es cuando los comunicados canadienses califican a activistas de la sociedad civil a quienes han sido detenidos. Activistas de la sociedad civil que para el gobierno o la monarquía saudí son abiertos opositores, ¿no? Y sobre esa base el comunicado oficial de la Cancillería árabe, o de Arabia Saudita, habla de que los alegatos del gobierno canadiense no solamente son sorprendentes por su tono y por su contenido para las autoridades sauditas, sino porque están basados en lo que califican de una alegación incorrecta por completo y contraria a la verdad. Pero es que además de eso hablan de injerencia en los asuntos internos de Arabia Por supuesto, Saudita. no solamente queda ahí, sino que la reacción se dio con el último comunicado del viernes pasado, el último comunicado canadiense, ¿no? Cuando ese último comunicado otra vez insistía en manifestar la preocupación por la oleada de detenciones de activistas civiles, dice, con incierto destino en el estado absolutista del Golfo. Entonces dice que eso obligó, y este es ya el lenguaje del comunicado de respuesta saudí, a adoptar una posición firme para disuadir a cualquiera de que trate de afectar a la soberanía de Arabia Saudita, primero alude a la soberanía de Arabia Saudita, y que el servicio diplomático saudí expresa su rechazo rotundo y categórico sobre la posición del gobierno de Canadá y confirma su compromiso con la no interferencia en los asuntos internos de otros estados, inclusive Canadá. Entonces, a partir de ahí especifica la congelación de cualquier nueva transacción de comercio e inversión, y se reservaban el derecho a tomar medidas adicionales, que no sé si hasta el momento se haya complementado la ruptura de relaciones comerciales con la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que hasta ahora hablaban solamente de la expulsión del embajador canadiense, de darle 24 horas, lo declaran non grato, sí. Le dan 24 horas para que abandone el país, y obviamente ¿cómo se llama? Los saudíes llamaron a su embajador en Ottawa para Riad, ¿no? Que volviese a Riad, para consulta, que se suele decir en estos casos. Es importante destacar que a la reacción saudí se sumaron, apoyándola, se sumó el Parlamento Árabe, ¿no? Que fue creado por la Liga Árabe, ¿no?
rápidamente se alineó con Arabia Saudita en esa ruptura diplomática con Canadá. Y el presidente del Parlamento Árabe, Mishaal bin Fahmy al-Salami, que por ese al-Salami no me extrañaría que pertenezca a la familia real saudí, ¿no? Dijo textualmente, definió como muy negativas e irresponsables las declaraciones de las autoridades canadienses. Pero ahora, por lo menos de los últimos o la última activista detenida en Arabia Saudita, es una mujer joven que está relacionada con la defensa de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita. Decir como, no sé, puedes decir algo, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer aquí de este lado también, ¿no? Y fue detenida por eso, por pedir mejores condiciones para las mujeres. Y sin embargo, aparte de Canadá y Arabia Saudita, yo no sé si alguien más se ha pronunciado en ese sentido. Es decir, en protestar la violación de derechos humanos. No, yo no tengo conocimiento. Más bien, esto último que comentábamos, el apoyo que ha suscitado en el Parlamento Árabe y en Bahrein, en el Emirato de Bahrein, la posición saudí, ¿no? Pero esto que una vez más que nos viene a confirmar la ambigüedad, en el mejor de los casos, cuando no la doble moral de los derechos humanos en el sistema internacional para la protección de los derechos humanos. Sí, porque hay declaraciones que dicen en temas de derechos humanos no hay injerencia, porque son universales. Por eso es que esto tiene que ver con que ya sabemos que el sistema internacional para la protección de los derechos humanos, basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pronto va a cumplir, si la memoria no me traiciona, 83 años, ¿no? Un 10 de diciembre del 45 se proclamó la Declaración Universal, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las entonces potencias mundiales, ¿no? Todavía existía la Unión Soviética incluida, los aliados de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Pero fundamentalmente las potencias imperialistas, da igual el signo en ese momento. Resolvieron crear la Organización de las Naciones Unidas sobre la base de esa carta o declaración, carta constitutiva de la Carta de San Francisco, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la de 1789 de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con el énfasis en lo del ciudadano, ¿verdad? Entonces, lo crearon con el objetivo de que se aplicara universalmente las normas contenidas en la Declaración Universal, en sus 16 artículos de los derechos humanos, para que cualquier ciudadano del mundo y ciudadana del mundo pudiera presentar sus denuncias en materia de violación de los derechos humanos. Un sistema internacional que, como se sabe, no está de más recordarlo, está integrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Internacional Penal, el sistema interamericano que dirige la OEA y que lo constituye fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa que estuvo aquí in loco e in situ, preparando un informe que en su día calificamos, ellos mismos lo calificaron de preliminares y que en mi opinión, pues no es la primera vez que lo expresamos, se precipitaron en calificar de conclusivo. Sí. Porque dada, en el mejor de los casos, la confusión de la situación iniciada desde el pasado 18 de abril, pues habría que actuar con mayor serenidad. Pero eso no es lo más importante a propósito de la ambigüedad moral o de la doble moral, como queramos llamarle, de los derechos humanos. Este sistema de protección internacional de los derechos humanos, para que pueda ser efectivo, y esto no me lo invento yo, sino que fue una decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo del 2006, en la resolución, para aquellos que les gusta tomar nota, 60/251. Repito, el 15 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió y estableció cumplir con 5 principios para que sea posible la universalidad de la aplicación de los derechos humanos. En primer lugar, universalidad, lógicamente, imparcialidad, objetividad, no selectividad y no politización. Y cuando hablamos de no politización,
podríamos, a propósito de la ambigüedad moral en materia de derechos humanos y a la hora de aplicarlo con diferentes raseros según le convenga a los intereses más proimperialistas, como hemos podido aparecer en diferentes partes del mundo, entonces vemos en el tema de los derechos humanos utilizados como arma política para, de alguna manera, justificar, cuando no enmascarar, maquillar, disfrazar o engañar una vez más a la comunidad internacional otras intenciones, ¿no? Como puedan ser revoluciones de colores, suavidades de golpes de Estado, que por suaves pretenden ocultar el impacto. O que sean más aceptables, ¿no? Pues. Entonces, un sistema de protección internacional, además de los derechos humanos, donde curiosamente la potencia imperial por excelencia del siglo XXI a esta altura, y estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos mismos lo confiesan y no tienen ningún empacho, resulta que Estados Unidos es el país del continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que menos ha ratificado tratados de derechos humanos, instrumentos diplomáticos de derechos humanos, convenciones, tratados, ¿ya? Ni siquiera ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y se atreve, con un descaro inusitado, no inédito desafortunadamente, sino bien reiterado, a provocar situaciones de interferencia en órganos políticos, no solo del sistema interamericano, me estoy refiriendo a la OEA y el último invento de Comisión Especial a Grupo de Trabajo, inédito, ¿no? Porque están muy preocupados por los derechos humanos en Nicaragua, por no politización. ¿Ya? Y no hay golpe de Estado. Porque no hay preocupación por los derechos humanos en México ni en Honduras. Sí, por ejemplo, pues, por decir alguna cosa, sí, no, ni en Colombia. Si hubiese preocupación por los derechos humanos en Nicaragua, deberían tener muy en cuenta, no lo digo yo, lo dicen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin, los diferentes organismos multilaterales a nivel económico, los logros en materia macroeconómica, por ejemplo, de Nicaragua, o en la lucha contra la pobreza. Si no es derecho humano el conseguir reducir más de la mitad los índices de extrema pobreza, o no es un parámetro a tener en cuenta, pues ya me dirá. Pero bueno, vamos al derecho a la vida, que se ha coartado en estos tres países que menciono. En Colombia, ¿cuántos líderes sociales han sido asesinados este año? Y en México una campaña electoral con el récord de asesinados en esa campaña electoral. Lo mismo en Honduras tras las elecciones. Exactamente. Sí. O lo que pasa en el Oriente Medio, a propósito del cuestionamiento canadiense. A propósito, hay que explicar que tampoco, así como Estados Unidos no ha ratificado ni suscrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco Canadá. Por eso. Entonces, ¿con qué autoridad moral estamos? Y si volvemos al tema de los derechos humanos y el detalle de la activista detenida por ser una luchadora o promotora de la igualdad de género, no se puede olvidar ni soslayar bajo ningún punto de vista, si de derechos humanos hablamos, de que Nicaragua tiene el nivel más alto de igualdad de género de América, de todo el continente americano. Y ese es un informe global, lo dice el informe global sobre género del Foro Económico Mundial del año pasado. Claro, esto en cuanto a poder de decisión, en cuanto a acceso a ¿cómo se llama? Puestos de decisión, ¿no? Puestos de decisión, en cualquier nivel, pues. Que si tiene una explicación lógica por la composición demográfica poblacional de nuestro país, donde el 57% de los ciudadanos nicaragüenses son mujeres, bueno, pues sí, pues, posiblemente, pero eso no quita la ambigüedad moral, o la politización de los derechos humanos a la hora de aplicar el sistema interamericano. ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estas alturas ha dictado medidas cautelares para 95 casos y resulta 95 casos que solo pertenecen a la posición política de oposición al gobierno nicaragüense? ¿Por qué? O sea, ¿es eso imparcialidad? Digo yo, o sea, responde a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad, a propósito de los informes
preliminares presentados ya como conclusivos, y sobre la base de los cuales un órgano político, como es la Organización de Estados Americanos, la máxima autoridad, entre comillas, de ese órgano político, ya vimos cómo, si se me permite la expresión, cuchubalearon, que solemos decir en buen chapiollo nicaragüense, 8 países a última hora se sumó Paraguay para sesionar por segunda vez el Consejo Permanente de manera extraordinaria en torno a Nicaragua, y salir con ese producto inédito, disque enarbolando la preocupación por los derechos humanos en general, pero olvidándose de la politización descarada. Bueno, pudimos ver, todo el mundo pudo observar en la transmisión en directo. Pero es que además, Humberto, y lo decía aquí Francisco Bautista Lara, que ni siquiera fue tomada en cuenta el Nicaragua. Así es, pues sí, eso es violatorio de la Carta Constitutiva. Voy a ir a arreglar tu casa y no te tomo en cuenta vos. Y no te tomo en cuenta vos. Y descaradamente dice, no, es que hablamos en la propuesta de resolución, que hubo 3 versiones, ya vimos cómo, ya vimos el reclamo serio y firme en video del representante de Antigua y Barbados, que yo no termino de entender esas posiciones diplomáticas, ¿no? Protesta firmemente a posteriori a la presidenta Tica del Consejo Permanente y vota a favor de una resolución cuyas circunstancias preparatorias o de cocina de la misma estaba cuestionando. Pero mira, yo que no soy muy ducho en asuntos legales, estaba leyendo, porque esa declaración o esa resolución o decisión tomada por el Consejo Permanente empieza citando o mencionando el artículo 3 de la Carta de la OEA, que no es la Carta Interamericana, es la Carta Democrática. La Carta Democrática. No es la Carta Democrática, de la Carta Constitutiva de la OEA. Bueno. Empieza citando o tocando el artículo 3. Y yo me puse a leerlo por pura curiosidad y me encontré que el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y al menos el artículo 19, al menos estos 4 artículos, hablan acerca de la intervención y la injerencia y cuáles son... De no intervenir. Sí, es decir, cuando no se interviene o no se debe intervenir y no inmiscuirse en los asuntos de los países. Y me parece que en todos los casos, en estos 4 artículos, quedaron violados aquí. Pues sí. Y además Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿dónde está la autoridad moral? En un premio Nobel de la Paz que podríamos discutirlo, por ejemplo, por la pacificación. Colombia, Costa Rica y Honduras, que tienen casos pendientes con Nicaragua, ni siquiera debieron haberse metido en este rol. Sí. Además, casos pendientes con Nicaragua en el más alto tribunal de justicia internacional al que Nicaragua siempre se ha sometido y ha acatado sus resoluciones, y Estados Unidos, que es el que convocó a esta extraña presión, extraña cada vez, lo extraño cada vez es menor, ¿no? Porque a todas luces ese atentado que sufrió el presidente venezolano Nicolás Maduro ayer, pues esto no es más que una escalada de posiciones nacionalistas. Nacionalista lo estoy diciendo con toda la ironía del mundo, haciéndose eco del proteccionismo que invoca ahora Mr. Trump. Y eso tiene que ver con otro de los temas de agenda internacional del que vamos a hablar posteriormente, de las relaciones Estados Unidos-Irán. Sí. O sea, ya hoy el mundo se desayunó con otro paso más desde el punto de vista de las sanciones económicas, en este caso del imperio norteamericano contra Irán, ¿no? Sí. Bueno, hagamos pausa para que justamente toquemos este tema al regresar. Estamos en Adelante Nicaragua, conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Ok, estábamos hablando, o íbamos a empezar a hablar, pero antes de tocar el tema de Irán, nada más quería recordar que este 6 de agosto se cumplen, a propósito del tema de derechos humanos,
se cumplen 73 años de la primera bomba. De la primera bomba que cayó atómica. sobre Hiroshima. Sí. Porque el jueves se van a conmemorar. 3 días más tarde, claro, la de Nagasaki. 210.000 personas muertas. Bueno, es que se han sumado 150.000 más, si no me equivoco. Según decía el alcalde de Hiroshima en su intervención de hoy, en la ceremonia que hubo. Estás hablando de 360.000 personas. Sí. Más de 250.000, bastante más que 250.000 de personas borradas de la faz de la tierra prácticamente de un plumazo. 210.000 de un plumazo, en dos plumazos. O sea, murieron 140.000 en el primer impacto, ¿no? En la explosión misma y con la contaminación resultante, ¿no? Y 70.000 en Nagasaki. 70.000 en Nagasaki, que ya comentábamos que se va a conmemorar el jueves próximo. Y eso estaríamos hablando de 200 y pico mil personas. 210.000 personas. 210.000 personas a las que hay que sumarle 150.000 que han muerto. No, el dato de las 150.000 es que actualmente hay más de 150.000 supervivientes a ese ataque, con una edad media de 82 años. Sí. Y la mayoría de ellos sufren todavía problemas de salud derivados de la exposición que sufrieron a la radiación nuclear. Ese hecho hace 73 años coloca en una no muy privilegiada posición a Estados Unidos como el único país que ha utilizado una bomba atómica en tiempos de guerra para matar gente. Así es. Sí. Bueno, y las cosas que no conocemos todavía hasta que las desclasifiquen, ¿ya? Lo cual es una de las hipocresías más intolerables. Yo diría más que hipocresía, un cinismo, cinismo político, diplomático de todos los niveles, ¿no? O sea, utilizar bombas para matar población civil, de destrucción masiva, para matar población civil, porque no era un objetivo militar. Por eso, entonces no entiendo esas preocupaciones de los derechos humanos políticamente utilizadas, o mediatizar el sistema de Naciones Unidas o los organismos internacionales para imponer voluntades, ¿no? O para premiar y castigar según sea mejor o peor el comportamiento de los aliados de turno. Sí. Sí. Eso nos lleva justamente a lo que está ocurriendo hoy, cuando van a entrar en vigencia una serie de sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Irán, con quien ha desconocido hace 3 meses. Decidió Estados Unidos salirse del acuerdo que se había suscrito, que Occidente había suscrito con Irán. Sí, es que el cuento o el argumento del que se hizo eco Mike Pompeo, que cada vez me convenzo que tristemente hasta la fecha es el peor diplomático a cargo de la diplomacia norteamericana, al menos en los últimos años. Será muy fiel, muy cumplidor de los prontos o de la diplomacia del tweet, si es que se le puede llamar así, que ejecuta su jefe, pero... Bueno, pero innovación, ¿oíste? Sí. Vía tweet nos desayunamos, por eso decía yo anteriormente que esta mañana el mundo se desayunó sabiendo que a partir de la medianoche de hoy, las sanciones que se habían levantado en el 2015 a raíz del acuerdo que se había suscrito con Irán, del cual formaba parte Estados Unidos, y del cual participó Barack Obama con Europa, y que fue tan costoso, ¿no? Tan complicado conseguirlo. Entonces esas mismas sanciones son las que se reimponen a partir del minuto primero de la madrugada del martes, ¿no? Entonces esas restricciones estuvieron en suspenso hasta hoy, pues, por la noche, ¿no? Y se van a establecer... ¿Será que es 6 de la tarde, 5 de la tarde hora de Nicaragua? Sí, pero van en 2 tandas. O sea, hay una primera tanda que empieza a aplicarse esta noche, y un segundo grupo que debe entrar en vigor a partir del 5 de noviembre. Curiosamente, ya prácticamente en plenas elecciones de medio término en los Estados Unidos, legislativas de medio término. A partir del 7 de agosto, es decir, de mañana, Irán va a estar prohibido, según estas restricciones, por la voluntad imperial norteamericana, de utilizar dólares norteamericanos, estadounidenses fundamentalmente,
que es la principal moneda que se utiliza para las transacciones financieras internacionales, como se sabe, ¿no? Queda vetado el comercio de metales y no importa que sean nobles o no, y las ventas de automóviles de fabricación iraní. Se revocan los permisos que permiten la importación en Estados Unidos de alfombra y alimentos iraníes. No van a poder comer pistacho importado, ¿ya? Y también se van a retirar las licencias que permitieron a Teherán, la capital iraní, comprar aviones y repuestos tanto europeos como estadounidenses, ¿ya? Esta aplicación de las políticas restrictivas, de las sanciones, políticas restrictivas eufemísticamente hablando, va a ser muy agresiva, según lo dijo abiertamente Mike Pompeo, ¿no? Porque el objetivo que pretenden es un doble objetivo, aparte de lo económico, es castigar con presión a Teherán para que renegocie el acuerdo nuclear del que se salió unilateralmente Estados Unidos en los términos que Washington quiere, que significa un tratado nuclear muy diferente, con términos más convenientes a la voluntad norteamericana. Y también el otro objetivo es tratar de lograr el cambio de comportamiento del gobierno iraní, al que Estados Unidos considera como una amenaza a sus intereses en la región. Estamos pensando en Siria, donde el rol iraní ha sido determinante. No perdamos de vista que no es casualidad que hoy las agencias de noticias internacionales se hayan eco de que el régimen de Bashar el-Assad ya controla las fronteras con Israel. ¿Ya? Claro. ¿Cómo se llama? Haciendo una alerta sobre la eventual, y pongo entre comillas eventual, amenaza de Siria contra Israel, ¿no? Así es. Entonces, y también no tuvo ningún empacho Pompeo, en tanto que secretario de Estado norteamericano, en recordar que desde el mes pasado Estados Unidos reafirmó la campaña de presión diplomática contra Irán, donde reconoce abiertamente que apoya las protestas antigubernamentales y que ataca todas las que significan ataques directos contra los líderes religiosos y los funcionarios del régimen político iraní, ¿no? Entonces, no es nada nuevo esta política agresiva. Desde que llegó al poder Donald Trump en enero del año pasado, del 2017, amenazó con abandonar lo que se conoce como el Plan Integral de Acción Conjunta, que está firmado, acordado entre Teherán y el Grupo 5+1, el cual, además de Estados Unidos, pertenece el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, que son también los suscriptores, dicho sea de paso, no está de más recordarlo, del acuerdo nuclear. Y entonces esa decisión la dio a conocer Trump nada más tomar posesión, a pesar de que el resto de los socios no tiene peros en este... Y continúan respetando y cumpliendo el acuerdo, ¿no? Ahora, Europa no está de acuerdo y más bien se siente afectada por esta imposición de sanciones de los Estados Unidos a Irán, porque al final de cuentas uno de los beneficiarios del comercio con Irán es Europa. Por eso, y era quien le convenía ese acuerdo. Claro, entonces precisamente por eso, prepiándose, hablando en buen nicaragüense, la Unión Europea, antes de que entren en vigor las restricciones, todavía hoy, anunció que va a aplicar una legislación destinada a salvaguardar a los operadores económicos europeos que legítimamente negocian con Irán. De manera que eso se conoce como la llamada ley de bloqueo, que busca evitar los efectos de la extraterritorialidad de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a Irán. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Viles Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Una rapidita, tal vez como asterisco. Emerson Mnangagwa. ¿Cómo se pronuncia? Sí.
El lunes pasado, porque esta es una elección que fue el lunes pasado en Zimbabue, ganó las elecciones. Había más de 6 millones de personas llamadas a votar, votó un 70%, y este señor Mnangagwa ganó con poco más del 50% de los votos a Nelson Chamisa del Movimiento Cambio Democrático, que obtuvo el 44.3%. Muy apretado, ¿no? Apretadito. Mnangagwa es de la Unión Nacional Africana de Zimbabue. El mismo partido de Mugabe. Mugabe. El partido del presidente Mugabe, que recordamos, hace unos meses fue depuesto por este señor que es conocido como el cocodrilo. Y que fue ministro del Interior de Mugabe. Y básicamente le dio un golpe de Estado, pues, sí. De alguna manera. Convocó a elecciones en las cuales él era el candidato por el partido de Mugabe y ganó las elecciones. Pero esto ha creado un serio problema, por cuanto yo no sé por qué ha agarrado ahora la moda de cuestionar las elecciones, cuestionar todas las elecciones que no son ganadas por la oposición, ¿no? Porque esa es como historia que viene cantándose en varios lugares. Pero a mí me hace sospechar, en el mejor de los casos, que es una tendencia en alza, internacionalmente hablando, ¿no? Como bien estás apuntando. O sea, no habrá, no, seguro que la hay, ¿no? Una multinacional de la observación electoral, ¿no? A esta altura. Y en ese sentido no está de más que se recuerde la originalidad de los procesos electorales nicaragüenses, originalidad por no decir que casi fuimos los inventores de las observaciones electorales, allá por 1984, ¿no? Con la observación electoral primero por Naciones Unidas, ONUVEN, observación y verificación, y luego por la propia OEA, ¿no? Sí. Que nos ha venido acompañando en todos los procesos electorales y que curiosamente, entrecomillemos, curiosamente, pues cambia actitudes en esos acompañamientos institucionales sustentados en la constitucionalidad nacional, como tiene que ser, como manda la Carta Constitutiva de la OEA de la que te hacías eco anteriormente. Porque entonces, ¿quién está poniendo en entredicho lo ya acordado entre la OEA, representada por su secretario general, el señor Almagro, y el gobierno de Nicaragua, en materia de las reformas necesarias, derivadas precisamente del acompañamiento en diversas observaciones electorales, pero esto en las últimas, pues, sí, elecciones municipales y generales, perdón, del 2016, ¿no? ¿Quién? ¿O de qué manera? Pues se trata ahora de donde dije, digo, Diego, ¿de qué se trata? O se trata de confundir más el panorama, nublar más la capacidad visual de la ciudadanía y de la región centroamericana en particular y latinoamericana en general. Se trata de restringir la universalidad de los principios que inspiran al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Estamos asistiendo a una refundación, otra vez, entrecomillada, de la concepción de los derechos humanos, su promoción y su defensa, porque ha quedado entre otras lecciones que se sacarán en su día y cuando haya transcurrido el tiempo necesario, la distancia necesaria para pensar más en frío y procesar la información, de quiénes y de qué manera financian a los organismos de derechos humanos. Los tres más connotados en estos 100 y pico de días de crisis mágica, ¿verdad?, con el debido respeto a los aspectos positivos
del concepto magia o de la palabra magia, ¿no? O sea, aquí el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, la Comisión Permanente para la Protección de los Derechos Humanos, la Asociación Nicaragüense de los Derechos Humanos, de todos es sabido cómo y de qué manera se financian. Y cuando los presupuestos con antelación previstos, con suficiente previsión, se agotan o se ven desbordados por esa magia que provoca sorpresa, ¿ya? Entonces aparecen premios a los principales dirigentes de ese organismo, llámese señora de Escorcia o Álvaro Leiva, o se apelliden Carmona, por citar los más connotados, ¿no? Y habría que ver también, si nos vamos al sistema internacional, uno se pregunta sobre qué se sustenta la objetividad, vuelvo a entrecomillar, cuando me estoy refiriendo a uno de los principios básicos para hacer universal la aplicación del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. ¿Dónde está la objetividad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados? En lo que han contado sesgadamente algunos organismos de disque promoción y protección de los derechos humanos, solo de una parte. Por eso digo, están tantas cosas en entredicho. Y esto es a propósito, empezábamos hablando de las elecciones en Zimbabue y su cuestionamiento. Esa tendencia, hay elecciones más o menos apretadas, independientemente de cuál sea el margen de diferencia entre el ganador y quien queda en segundo lugar. En este caso estamos hablando de ¿qué? 4 puntos y pico por ciento, ¿no? De diferencia. Sí, 44.3 sí. Del segundo y el 50 y... El 50.08. Y el 50.08, menos. Pues, sí, 5% básicamente. Casi no llega, pero bueno, o 4 y pico, para inmediatamente hablar de fraude. Hombre, que tiene su lógica porque no en balde este cocodrilo en Gagua, el ganador de hace una semana de las presidenciales en Zimbabue, fue quien le dio el golpe a Mugabe, pero además manejaba los hilos de la política interna de Zimbabue. Sí, nadie está diciendo que carezca de lógica. Lo que carece de lógica, analizado en frío, es esa tendencia. A un reclamo, por lo menos a no permitir unos resultados, o más bien a cuestionar resultados. O haciéndonos eco una vez más de una presunta multinacional de la observación electoral, a lo mejor lo que se pretende es institucionalizar a nivel internacional, al máximo nivel internacional, al más amplio nivel posible, la observación electoral. Procesos electorales, observación. Condición sine qua non para que tengan reconocimiento internacional, ¿no? Excepto en aquellos países que son los que más pegan gritos en este sentido. Así es. Pero son los que menos permiten transparencia en sí, porque hemos visto alguna vez observación electoral en los Estados Unidos. Hubo una, y me quedé yo sorprendido porque la verdad es que no la recordaba. ¿Cuál? La presidió la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en las últimas elecciones. Sí. No, pues es que le invitaron. Las últimas elecciones estuvieron, creo que 6 representantes de la OEA. No, es que le invitaron para que la diplomacia costarricense... Pero la OEA la tiene como una misión de observación. Por eso, para que sigan funcionando, como vimos a la presidenta del Consejo Permanente funcionar en la última sesión del Consejo de la OEA. En fin, hacemos pausa, una última pausa. Este lunes toma posesión Iván Duque en Colombia y el presidente Lula fue nominado por su partido como su candidato para la presidencia en las próximas elecciones. Sí, en Brasil. En Brasil. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Habíamos al principio del programa
tocado el tema del presidente Maduro, el atentado del presidente Maduro en Venezuela, del cual se responsabilizó un grupo llamado soldados de franela, soldados de camiseta, ¿no? Sí. Pero el gobierno del presidente Maduro estaba acusando al gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos, que deja hoy la presidencia en Colombia, y la asume Iván Duque. Iván Duque, que es la ficha, de alguna manera, el delfín, el protegido, el ahijado, como queramos decir, Álvaro Uribe, que es la línea más dura en Colombia. Lo fue Juan Manuel Santos en su momento, delfín de Uribe, y ahora es Iván Duque. Entonces la línea dura, uribista, vuelve al poder totalmente en Colombia. Es tan dura que vos decís Álvaro Uribe en Colombia y te dicen paramilitares. Inmediatamente. Automáticamente. Sí, ¿no? Sí. Además de los juicios por falsificar testimonio. Aparte de que Álvaro Uribe es tristemente célebre, tiene nefasta fama por mentiroso. Además, sí. El presidente Ortega le recordaba no hace mucho, ¿no?, que se había comprometido en República Dominicana en una de las reuniones públicamente a acatar la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya. Bueno, y hasta abrazo de por medio hubo. Así mismo. Sí. Y estuvo aquí en la primera toma de posesión, en el retorno al poder del Frente Sandinista, por la vía electoral, ¿verdad?, que nunca está de más recordarlo, en el 2007. ¿Sí? Pero después. Entonces, si el tutor del que concluye su mandato de Santos, ya, elevado a los altares del cada vez más dudoso, en el mejor de los casos, cuando no desprestigiado premio Nobel, no solamente el de la paz, ¿no?, por los casos más connotados, ¿no?, haberle dado el Nobel por ejemplo a Kissinger, ¿no?, o a aquel ex primer ministro israelí, ¿no?, sí, sí. O a Barack Obama, pues, o a un Oscar Arias, sino el premio Nobel de Literatura, que era el escándalo que se ha dado. Este año no habrá premio Nobel, ¿sí?, precisamente, porque de los 18 académicos parece que una, que además es la secretaria de la Academia Sueca, el cónyuge de ella, un famoso escenógrafo francés, cuyo nombre no preciso ahora mismo, había utilizado su situación conyugal para, en el mejor de los casos, traficar influencias. Entonces, así está el mundo de los nobles. Entonces, dos pupilos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, ya concluyendo su mandato y haciendo tristemente honor, porque tampoco ha acatado la sentencia, en el caso de Nicaragua, por el tema de los 95.000 kilómetros que dicha sentencia reconoció al fin, pues. Y bueno, no solamente eso, y ahora viene Iván Duque, ¿no?, pero los tres, Uribe, Santos y Duque, pues discípulos de la doctrina Monroe, pues, en el mejor de los casos. Sí. Porque ¿quién ha desconocido y quién desconoce hoy por hoy la jurisdicción del más alto Tribunal Internacional de Justicia? Pues los Estados Unidos, como sabemos, ¿no? Y anda promoviendo políticamente resoluciones y comisiones especiales y grupos de trabajo antojadizos en el mejor de los casos, cuando ni siquiera ha firmado la Convención Interamericana por los Derechos Humanos, ¿no? Así es. Pero bueno, se va Juan Manuel Santos sin haber logrado firmar la paz con el ELN, que aspiraba a haberlo logrado antes de este lunes, y queda en manos de Iván Duque, que como pupilo de Uribe, se podría pensar en que ese acuerdo se va a hacer muy largo, porque justamente Uribe está en contra me temo que sí. de estos acuerdos de paz. Como decimos en buen nicaragüense, lo va a hacer de hule, sí, el más elástico. Totalmente. De los materiales. Y no es de extrañar que se intensifique una política
colombiana antichavista, antimadurista, con más fuerza en los próximos días ya con el gobierno de Iván Duque. Habrá que ver qué es lo que sucede, habrá que esperar a ver esta toma de posesión para escuchar a Iván Duque. Lo que pasa es que en estos casos cada vez es más difícil optar por el beneficio de la duda, pero bueno, de momento no queda de otra. La esperanza es la última que se pierde, ¿no? El PT, cambiando de país, el Partido de los Trabajadores en Brasil, nominó a Luis Ignacio Lula da Silva, para ser su candidato presidencial. Encabeza las listas de preferencia en este momento, las listas de intención de voto en Brasil, continúa encabezando las listas de preferencia en Brasil. Sin embargo, el presidente Lula, en contra de lo dispuesto por órganos del Poder Judicial en Brasil, continúa detenido. Bueno, pero sí, lleva ya 120 días preso, si no me equivoco, desde el 7 de abril, más o menos, por ahí están las cuentas. Sí. Lo proclamó el PT en una convención, un congreso, pues, contra viento y marea, ¿verdad? Y obviamente Lula en ausencia, ¿no? Está, como se sabe, detenido, preso en la superintendencia de la policía en Curitiba, ¿no? O en Curitibá, como se pronuncia, no sé. Ahora hay que ver el plazo que va a ocurrir, porque existe en Brasil una denominada ley de ficha limpia, sobre la base de la cual se podría impugnar el registro del candidato, en este caso de Lula, candidato presidencial, en las circunstancias que ya hemos comentado. El plazo que se tiene para máximo, pues, para inscribir a Lula como candidato del PT ante la justicia electoral se vence el 15 de agosto, ¿ya? Es decir, a comienzos de la próxima semana, a mediados de la próxima semana. El plazo final, o sea, que hay para que el Ministerio Público pida la impugnación del registro, todo hace indicar que así va a ser, porque la Procuradora General de la República, la representante importante del Estado, Raquel Doge se llama, ya dijo muy claramente que va a priorizar el caso. El proceso de impugnación o no puede durar muchas semanas, varias semanas, porque hay que darle tiempo a que rindan testimonio los testigos, ¿ya? Y en este caso el Tribunal Superior Electoral brasileño tiene de plazo para pronunciarse el 17 de agosto, de septiembre, prácticamente un mes y 2 días desde que se vence el plazo de inscripción, ¿no? En ese plazo el Partido de los Trabajadores puede optar por cambiar de candidato y se barajan 3 candidatos alternos hoy por hoy: el exalcalde de Sao Paulo, que se llama Fernando Haddad, un apellido árabe; el que fue gobernador del estado de Bahía, que se llama Jacques Wagner, y la senadora por el estado de Paraná y actual presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Con todo esto que hemos mencionado, si después de un fallo del Tribunal Supremo Electoral, dado un fallo del Tribunal Supremo Electoral, supongamos que adverso a la candidatura de Lula, si lo mantienen como candidato y no es ninguno, no optan por cambiarlo del PT, el Partido de los Trabajadores podría recurrir ante el Tribunal Superior Federal, ¿ya?, prolongando más la indefinición sobre la candidatura, si no hay una decisión definitiva. Todo esto en el plazo de mes y 2 días, hasta el 17 de septiembre, y el Partido de los Trabajadores mantiene siempre a Lula dentro de ese plazo, se arriesga a quedarse sin candidato en el caso de que el Tribunal Supremo Electoral vetara a Lula con posterioridad. Entonces el PT está en la disyuntiva de elegir entre insistir en el derecho de Lula a ser candidato, argumentando de que él es un preso político, como se ha venido argumentando, o
por el contrario, adoptar una estrategia pragmática de desistir de mantener el nombramiento de Lula antes de que se tome una decisión final para no perder los plazos y tener tiempo, ¿verdad? Pero los derechos políticos de Lula están vigentes, o por el hecho de estar detenido ha perdido estos derechos. Es que ahí está la discusión, la polémica, porque se supone, y esta misma ley de ficha judicial a la que me refería antes, así lo establece, que cuando ha sido condenado en 2 instancias, que me parece que es el supuesto concreto de Lula, ya perdés, entran en suspenso tus derechos políticos. Pero hay opiniones encontradas en torno a esto. Lo que habría que ver, yo ahí no puedo entrar en ese nivel de detalle porque desconozco más a fondo brasileña. La jurisprudencia, además, brasileña en materia constitucional de derechos políticos, o sea, derechos fundamentales como son los políticos, en este caso de Lula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si el Partido del Trabajo mantiene a Lula y a este lo vetan definitivamente después del 17 de septiembre porque recurre ante el Tribunal Superior Electoral, él seguiría apareciendo en las fichas electorales, ¿no? Porque ya no habría tiempo para retirarlo del sistema. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir ante ese escenario? Todos los votos en la casilla 13, que es el número del PT, serían considerados nulos. Y los candidatos que van a la segunda vuelta serían el primero y el segundo que lograran más votos válidos, aunque los votos en blanco y los anulados sumaran más del 50%. ¿Ya? Es así lo que está previsto. Pero si no hay una definición, si no se pronuncian estos tribunales que nos hemos referido, las 2 instancias que hemos mencionado, Lula puede estar en la contienda hasta las mismas elecciones, ¿no? Sí. Ahora, y si luego nos estamos moviendo en un terreno de especulaciones. Claro. ¿Qué ocurre en las diferentes alternativas? De participar Lula de una u otra forma, seguiría siendo el favorito por cuanto ya 2 de los candidatos que ya se han inscrito por otros partidos son candidatos contra que al enfrentarse a Lula han perdido las elecciones. Los 2, una de ellas en 2 ocasiones, que es una ex miembro del PT. Sí. Así que entonces la última especulación que yo creo que es interesante comentar. Fíjense bien, supongamos que, como se espera y como arrojan todas las encuestas, Lula se mantiene y obtiene un resultado electoral favorable y muy significativo. Pero viene el Tribunal Supremo Electoral y lo anula en la segunda vuelta. Se desata inmediatamente una polémica sobre la legitimidad del nuevo presidente. ¿Por qué? Porque si considerar elegible a Lula, ¿verdad?, se llega, lo mantienen y llega hasta el punto de que dispute la segunda vuelta y en última instancia gana las elecciones, la candidatura de Lula se podría revocar por las autoridades electorales, incluso después de que Lula sea electo presidente. En dicho caso, antes de la toma de posesión. Así es, en dicho caso, el presidente de la Cámara de Diputados asume la presidencia de la República y tiene que convocar a nuevas elecciones en el plazo de 3 meses o 90 días. Es una hipótesis de uno de los posibles escenarios. Y si ocurre tal cosa, y si no, pero por eso decía, ¿no?, nos movemos en un terreno de especulaciones, ¿no? Sí. Bueno, el ajedrez político en Brasil. Gracias, Humberto. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.